Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Varane intenta persuadir a Dylan para que porte un arma. Cuando Dylan dice que no puede apuntar con esto a nadie, Varane pregunta si hay alguien tratando de matarlo y le ofrece tomarlo. Dylan se arroja al jardín diciendo que no lo quiero. Cuando el señor Kudret se acerca a Dylan y le pregunta si está bien, Dylan le explica que tiene mucho miedo del arma y de sus sentimientos. El señor Kudret está tratando de protegernos. Si estás en problemas, no hagas esto para poder protegerte a ti mismo. Le explica las intenciones de Varane. Luego, antes de rechazarlo, dice piensa en lo que dije y decide, querida, y se va. Mientras Varane está en su estudio, el señor Sedat llama y dice que quiere comprar mis acciones. Posteriormente, Varane lo invita a la mansión por la noche y acepta cenar y firmar autógrafos. Varane llama a Frat, le informa sobre esto y le pide que esté en la cena. Luego va al jardín con Dylan. Cuando Varane dice, no quería asustarte con un arma, Dylan dice, estoy de acuerdo contigo, pero no quiero tocar el arma. Cuando Dylan dice, está bien, seré más cuidadoso y de todos modos no sé cómo usar un arma, Varane dice, si lo preguntas, te enseñaré. Cuando Dylan dice que no lo quiero por ningún motivo, Varane dice que no puede salir de la mansión entonces y lo deja enojado. Cian se acerca a Varane y le dice que hay algo importante y le dice señor Kudret, vayamos a la sala de estudio y hablemos allí. Gul entra en la habitación de Frat con la intención de decirle que Azadean y Hassan se van a casar. Cuando Frat no está seguro de elegir un atuendo, le pide ayuda a Gul. Cuando Frat le dice a Gul, no tendrás que usar esta ropa de ahora en adelante. Te compraré mucha ropa y asistiremos juntos a todas las cenas de negocios. Gul se siente mal y se va porque tiene trabajo que hacer. Cian accede a las imágenes de la cámara del coche, pero el rostro del hombre no es visible. Kudret advierte a Varane que si no controla su ira, cometeremos un error. Cian también invita a Varane a calmarse y tener paciencia. Gul se aleja del lado de Frat y se arroja al jardín llorando. Se enoja al pensar que la señora Azade dijo, eres una sirvienta, permanecerás así, termina este matrimonio. De lo contrario sabré cómo terminarlo. Por otro lado, mientras piensa que Frat me ama, que no se avergüenza de mí, la señora Kader pide ayuda y dice que tiene un invitado para cenar. Cuando el señor Kudret y Cian quieren salir a investigar, Varane no quiere ir. Mientras el señor Kudret dice que no podemos encerrar a todos en la mansión, convencen a Cian de que llevaremos a los mejores guardias con nosotros. Cuando la señora Kader acude a Dylan, Dylan le comparte su preocupación porque siente mucha lástima por Varane y porque él nunca descansa y se cansa mucho. Llama al señor Zebair Sedat y le dice que es un postor por las acciones. Cuando el señor Sedat dice, lo siento, se lo prometí a otra persona, no puedo vendérselo, Zebair pregunta a quién se lo vendió y descubre que llegó a un acuerdo con Varane. Cuando Zebair dice que la venta aún no se ha completado y que le daré el doble de lo que da Varane, el señor Sedat lo rechaza diciendo que no sería ético, gracias. Zebair se enoja mucho y envía al poeta para que vaya a enseñarle a este hombre qué es la ética. Mientras Dylan se prepara, Varane viene y pregunta a dónde vas. Cuando Dylan dice, voy a ir con mi madre, no puedo quedarme encarcelada aquí, Varane la detiene diciendo, no puedes ir a ningún lado, sabes el peligro que enfrentamos. Mientras Jasmine está a punto de llevar las medicinas de Zebrille al restaurante e irse, Cevdet mira a Zebrille y Zebrille finge tener contracciones. Entonces Zebrille pone muchas excusas e impide que Jasmine vaya. Jasmine lo convence, está bien, no te preocupes, lo haré con Harun. Mientras Varane da instrucciones a los guardias de la mansión de que ningún pájaro volará aquí, Dylan y Cian lo siguen detrás. Mientras hablan de Varane, Cian huye cuando Varane se da cuenta de que están allí. Jasmine prepara la ensalada de quinoa mostrándosela a Harun y le explica los consejos. Mientras Jasmine lo hace, Harun no puede quitarle los ojos de encima. Cuando Gul les lleva café a la señora Azade y a Hassan, la señora Azade no se cansa de los insultos y le dice muchas cosas a Gul. Mientras Varane practicaba tiro, Dylan se le acercó y le preguntó, ¿decidiste hacerlo tú mismo cuando yo no lo hice?
Cuando Varane me mira con dureza y Dylan dice no me mires tan enojado, Varane pregunta, ¿por qué insistes en entenderme? Mientras discuten, el tío Ahmed se les acerca y les cuenta la historia de Celal y Cemel y les dice, cuando los miro, veo su conflicto. Él explica que necesitan entenderse y se va. Varane se acerca a Dylan y le dice, el tío Ahmed tiene razón, no debería haberte obligado. Mis experiencias me empujaron a convertirme en Celal, pero tú eres Cemal, Dylan, eres amoroso, compasivo, todo lo bello está encarnado en ti. Por eso te amo tanto. Cuando dices, cometí un gran error al obligarte a cambiar, traté de destruir a la mujer que amo porque te amaba por lo que eres, Dylan dice, yo también te amé tal como eres. Gracias por entenderme. Veo que está preocupado y temeroso por nosotros, somos fuertes juntos con nuestras diferencias. Cuando dice Varane, besan a Varane en la frente y lo abrazan. Mientras Zebair espera con impaciencia noticias de Sair, Sair llama pero no dice nada que le agrade. Cuando la señora Sabia llega a la mansión, Hassan le da la bienvenida y la felicita. La señora Sabia dice, vine a encontrarme con el señor Varane. En ese momento, la señora Azade vino y se enojó porque no se acercó a esta mujer. Cuando Hassan dijo, ni siquiera la miro a la cara, creo que le gusto, la señora Azade se enojó mucho y dijo, nunca te volveré a ver cerca de esta mujer. Mientras Dylan y Varane están en el estudio, Dylan se alegra mucho cuando llega Sabia. Cuando Varane dice lo invité y cenaremos juntos, Dylan le dice a la señora Azade que no diga nada. Deja el tema porque Varane no dice nada. Cuando la señora Azade se enoja y le pregunta de dónde vino esta cena, Cian la calma diciéndole, vamos a comer afuera solos. Frat viene a Gul y le advierte que los socios vendrán pronto para que no te vean mientras sirves. Gul deja a Frat diciendo, las damas Azade están avergonzadas de mí, eso significa que tiene razón. Cuando Varane le explica a la señora Sabia por qué aumentó la seguridad y le pide que celebre sus reuniones relacionadas con el trabajo en la mansión de ahora en adelante, la señora Sabia acepta. Mientras Gul está en la cocina pensando en lo que dijo Frat, cuando la señora Kader dice date prisa, hija mía. Los invitados llegarán pronto, Gul piensa, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo no voy a ser vista en público ahora? Cuando Zebdet agradece a Jasmine por hacerla sentir bien, Harun se disculpa y le dice que trabaje aquí de ahora en adelante, y Jasmine acepta. Le dice a Zebdet, no busques más cocinero, cuñado, que mañana empiezo. Mientras todos miran al señor Sedat, llega Zebair y dice que le compré las acciones a Sedat. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.